Bien, estamos de vuelta en Hoy es Noticia. Les cuento que el desempleo del trimestre enero-marzo de este año se ubicó en 8,7%, cayendo por primera vez después de 16 meses de alzas consecutivas. Natalia Muñoz tiene toda la información y la saludamos a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, José, muchas gracias. Con noticias positivas en materia económica. Es cierto, la verdad es que se celebró bastante esta cifra por parte del gobierno. Si bien es poco, es bastante poco lo que fue esta caída, pero ya llevábamos, como bien tú decías, 16 meses de alzas consecutivas y ahora el Instituto Nacional de Estadísticas entrega este último boletín de desempleo correspondiente a las primeras cifras de este año, que quiere decir el trimestre móvil desde enero a marzo. 8,7% fue lo que se ubicó esta tasa de desempleo y marca lo que es este quiebre. Se rompe la barrera que llevábamos desde las 16 alzas consecutivas. Si bien cayó bastante poco, 0,1 puntos porcentuales, marca lo que podría ser una paulatina recuperación económica y recuperación del mercado laboral, que está bastante débil, José, y que todavía no se logra recuperar a los niveles prepandemia. Justamente es parte entonces de lo que decían las autoridades de gobierno, que celebraron bastante lo que es esta cifra. Pero antes de escuchar a las autoridades de gobierno, escuchemos ahí qué fue lo que nos comentaban desde el Instituto Nacional de Estadísticas y que ellos desglosan mucho más a qué se debe esta cifra de desempleo. Escuchemos. En este trimestre móvil de enero, febrero, marzo de este año 2024, tuvimos una tasa de desocupación de 8,7%, con una disminución en 12 meses de 0,1 punto porcentual. Esta es la primera disminución después de 16 alzas consecutivas que habíamos observado en el nivel de la tasa de desocupación. Y esto tiene que ver con el retorno todavía de personas desde fuera del mercado del trabajo hacia el mercado del trabajo. Y entonces hay dos fenómenos que están ocurriendo. Por un lado, aumenta las personas desocupadas, pero en este caso aumentó con mayor proporción las personas ocupadas. El mercado está absorbiendo parte de estas personas que vuelven, que se reintegran al mercado del trabajo, y eso hace que por primera vez, después de todos estos meses, haya disminuido la tasa de desocupación. Natalia, una pregunta que cae de cajón luego de estas cifras. ¿Cuántos empleos falta por recuperar? Todavía faltan bastantes, José, son cerca de 200.000 empleos los que todavía faltan para recuperar a la cifra que teníamos previo a la pandemia, sabiendo de que durante estos años también ha ido creciendo lo que es la fuerza laboral y las personas que están ahí en busca de empleo. Es por eso que todavía estamos al debe y se siente lo resentido que está el mercado laboral. Aún así, desde el gobierno celebraban estas cifras porque se rompe esta barrera de alzas consecutivas que ya llevábamos ahí en la tasa de desempleo y se busca de que paulatinamente se logre llegar a estos cerca de 200.000 empleos. Hasta ahora, según las cifras del Ministerio del Trabajo, se han creado más de 500.000 puestos de trabajo, José. Entonces es muy importante por todo lo que llega ahora y sabiendo de que durante este año sí tendríamos crecimiento económico y eso justamente va a incidir en que continúe creciendo la tasa, continúe creciendo lo que es el mercado laboral y se pueda ir bajando aún más esta alza que teníamos ya de esta tasa. Si bien ahora es bastante poco lo que se ha bajado, se espera que durante los próximos meses esto continúe paulatinamente. Eso sí, todavía no se siente en el mercado laboral, son bastantes las personas que continúan ahí cesantes o desempleados en busca ahí de empleos. Y otro dato que también preocupa, José, es la informalidad. Esta no ha parado de crecer, sino que cada vez ahí siguen estas alzas consecutivas y lo que más preocupa también, y nos comentaban los expertos, es que la tasa de informalidad no es solamente, por ejemplo, las personas que venden en la calle, que tienen algún trabajo informal, sino también que se está contratando a personas, por ejemplo, en empleos privados y de manera informal, sin que se le paguen sus cotizaciones respectivas. Entonces, eso es un dato que está preocupando muchísimo a las autoridades y ahí se va a tener que realizar una fiscalización respectiva que, según lo que comentaban ahí desde el Instituto Nacional de Estadística, estaría al debe por falta de recursos de la Dirección del Trabajo. Pero antes de hablar y ahondar más de este tema, escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer la encuesta de empleo nacional correspondiente al trimestre móvil enero-marzo del 2024.
En esta encuesta, la tasa de desocupación se ubicó en 8,7% y es la primera vez en muchos trimestres móviles en que esa tasa de desocupación disminuye respecto de lo ocurrido hace 12 meses atrás. Es decir, tal como lo habíamos anticipado el mes pasado, efectivamente concluyó este periodo en que veíamos aumentos sostenidos de la tasa de desocupación en la comparación en 12 meses y por primera vez vemos una caída. Eso es sin duda una señal positiva. Lo mismo que también la disminución de la tasa de desocupación ajustada por estacionalidad. Y las expectativas de las autoridades de gobierno, en esa línea también se refirió durante la jornada la ministra del Trabajo, Janet Jara. Pero ¿qué dice la ciudadanía, Natalia? Pudiste conversar, me imagino, con muchos trabajadores y trabajadoras en la calle. ¿Han notado esta reducción en el desempleo o no necesariamente? No necesariamente, José. La verdad es que es difícil y es lo mismo que comentaban los expertos de que ahora la población comience a notar lo que es esta reducción en la caída que se muestra ahora en la tasa de desocupación, y esto tiene que ver porque es muy poquito, es 0,1 puntos porcentuales. Entonces ahora hay un largo camino donde durante este año ya podríamos ir alcanzando a lo que era la cifra prepandemia. Nosotros fuimos durante esta jornada a las afueras de una administradora de fondos de cesantía, AFC, exactamente, y nos comentaban ahí las personas de que está bastante difícil el mercado laboral y que esperan justamente de que haya una recuperación económica, pero son muchos los que nos decían, por ejemplo, que perdieron sus empleos y algunos llevan hasta un año intentando buscar o han tenido que reinventarse y buscar empleo en otros rubros. Eso sí, ahora hubo una recuperación en lo que tiene que ver, que eran uno de los sectores más afectados. El comercio mostró una recuperación en este trimestre móvil, en el último boletín, por lo que ahora también se muestra ahí un poco, como comentaban ahí las autoridades, de lo que viene a ser esta recuperación económica. Otro punto muy importante, José, la construcción, que era una de las áreas más afectadas, tampoco apareció, no apareció ahora en lo que sería ahí los más afectados, entonces muestra que puede haber ahí una recuperación. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban las personas. ¿Tú crees que este 2024 va a ser mejor que los años anteriores para buscar empleo? La verdad no creo, igual está súper difícil. Claro, a la edad mía ya no, yo dejé de trabajar por salud más que nada. Viendo la realidad aquí entrando a la fila, hay muchas personas cesantes y escuchan rumores que no es de un mes, sino meses que están cesantes. Entonces igual preocupa la situación. Molesto con todo, aparte no hay pega ni una cuestión. Es el sentir entonces, José, de lo que nos comentaban las diferentes personas que por ahora se encuentran cesantes y que le ha costado bastante encontrar empleos, y muchos de ellos, como te comentaba, han tenido que incluso, nos decían, recurrir a lo que es el empleo informal. Si nos vamos ahora a los datos, esta tasa no ha parado de subir y ahora se ubica en 28,1%. Exactamente, teniendo un alza de 7 décimas en un año, lo que es bastante y es muy preocupante, porque nosotros conversábamos también con los expertos y nos decían de que si bien se ha ido creando empleo, es qué calidad de empleo se está creando. Entonces ahí queda esta duda y por supuesto desafíos para poder tener ahí un fomento a lo que es el empleo. Todavía falta, estamos al debe con respecto a eso, y es justamente lo que estaban pidiendo los expertos, que se realice un fomento a lo que es el empleo formal y a las áreas que están mucho más afectadas y resentidas, que todavía no han podido recuperarse y no han podido llegar a los niveles prepandemia. Justamente nosotros conversábamos con los expertos y nos decían de que todavía queda un desafío y que no había que conformarse con el crecimiento económico de un 2%, que eso es lo que vienen ahí a proyectar desde el Banco Central. Nos comentaban de que este 2% de crecimiento económico no alcanzaría para poder llegar a una tasa de empleo que genere lo que son diferentes trabajos de diferentes rubros y donde está más afectado, que es el empleo privado, por supuesto, José, que no ha podido recuperarse. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los expertos. Existen algunas señales positivas que nos muestran una recuperación gradual del mercado laboral. Hay una disminución de 1 décima en la tasa de desempleo respecto al mismo periodo del año anterior, después de 16 reportes consecutivos al alza.
Por otro lado, tenemos un repunte en la creación anual de empleo asalariado formal en el sector privado. Si bien está repuntando la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, ello no es suficiente, ¿cierto? Y no permite contrarrestar el alza en otros empleos de mala calidad, y por ello finalmente la tasa de ocupación informal sube. Los datos del INE muestran que nos encontramos lamentablemente aún en una situación de emergencia laboral. ¿Por qué esto es una emergencia laboral? Primero, porque todavía necesitamos recuperar del orden de 200.000 empleos, 198.000, para tener la misma tasa de ocupación que teníamos antes de la pandemia. Segundo, porque comparativamente debemos ser de los pocos países de América Latina que aún no llegan a esta meta. Tercero, porque si vamos antes de la pandemia, una tasa de 57% de ocupación la encontramos solamente en el año 2012. Es decir, tenemos una tasa de ocupación tan baja como la que teníamos 12 años atrás. Bueno, ahí escuchábamos, José, todavía quedan desafíos. Tenemos que recuperar estos 200.000 empleos para poder llegar a esta cifra prepandemia. Eso sí, como te comentaba, son diferentes los sectores que ya han mostrado una recuperación paulatina. Por ejemplo, el comercio fue el que más contribuyó al aumento de la población ocupada con un 5,1%, y esto va seguido de la administración pública y los hogares empleadores. Aún quedan rubros que todavía están muy golpeados, pero si nos vamos a una buena noticia también que deja este informe del Instituto Nacional de Estadísticas, es que el empleo femenino ya logró llegar a las cifras prepandemia, pero todavía queda un desafío para que llegue también esto al empleo masculino, José. Y precisamente vamos a seguir conversando sobre esto en esta previa del Día de la Trabajadora y del Trabajador. Muchas gracias, Natalia Muñoz, y seguimos en contacto. Que estés bien. Gracias, José. Chao.